El tema que tenemos ahora es distancia entre dos números complejos. Antes de eso vamos a recordar un tema que ya se estudió anteriormente y es el módulo de un número complejo. Entonces, la definición que tenemos aquí de módulo es sea z igual a a más bi que pertenece al conjunto de los números complejos, se define el módulo de z denotado por z entre dos barras que se lee módulo de z como acá tenemos módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto ya comprendemos, ¿no? Porque aquí a es la parte real del número complejo y b es la parte imaginaria del número complejo. ¿Y por qué estamos asociando la distancia de dos números complejos con el módulo? Porque el módulo es la distancia que existe desde el punto donde se localiza el número complejo, que le llamamos a fijo, hasta el origen del plano complejo, hasta este origen. Entonces, por lo tanto, si nosotros hablamos que el módulo es la distancia, entonces, si vamos a ver la distancia de dos números complejos, ya se imaginarán que es un tema muy similar, ¿no? Nada más que ahora, y les he puesto esta imagen aquí, nada más que ahora vamos a tener dos números complejos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener dos puntos en el plano, porque ya sabemos que cada número complejo se asocia con un punto en el plano complejo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es la distancia, ya no desde el punto, desde el afijo donde está el número complejo hacia el origen, sino de dos puntos distintos en el que se localizan en el plano complejo y ninguno de estos puntos coincide con el origen, porque si coincide con el origen, pues utilizaríamos esta fórmula. Pero si ya ninguno de los puntos coincide con el origen, entonces implica que vamos a tener un cambio en la fórmula, ¿no? Una fórmula muy similar, pero cambia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora vamos a tener dos números, por ejemplo, aquí tenemos un número z1 y tenemos un número complejo z. Entonces, por lo tanto, los afijos, ¿dónde está? Aquí está el afijo de Z1 y acá está el afijo de Z. Entonces, por lo tanto, esta línea entrecortada es un segmento, es una distancia y esta es la distancia que necesitamos encontrar. Así como acá tenemos un número Z2, entonces aquí tenemos un afijo y esta línea entrecortada con Z, esta es la distancia que vamos a encontrar. Por ejemplo, si queremos encontrar la distancia entre Z1 y Z2, entonces aquí uniendo estos dos afijos, esta es la distancia que se desea encontrar. Pues por eso les he puesto esta parte del valor absoluto para que ustedes puedan recordar y sobre todo para que puedan comprender la distancia, ¿no? Ahora, la segunda parte que vamos a recordar es que ustedes en algún momento habrán estudiado la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces, sean A con coordenadas x1, y1 y B con coordenadas x2, y2. Entonces, estos dos puntos en el plano cartesiano, nosotros podíamos utilizar una fórmula para encontrar la distancia, ¿no? Y decíamos que la distancia desde A hasta B era igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, esto elevado al cuadrado, más y1 menos y2, perdón, menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes notan, eh, es la misma fórmula que tenemos acá. Es la misma fórmula que representa en este caso el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces es la misma fórmula. Nada más que esta fórmula utilizamos, ¿por qué? Porque ninguno de los puntos, ni el punto A ni el punto B, coincide con el origen del plano cartesiano. Entonces, por eso utilizamos esta fórmula. ¿Y por qué les estoy recordando esta fórmula? Porque si nosotros decimos que en el plano complejo tenemos dos puntos, o sea, tenemos dos números complejos y a cada número de estos se asocia un punto, entonces significa que vamos a tener dos puntos en el plano complejo y ninguno de estos puntos coincide con el origen. Entonces, por lo tanto, la fórmula para encontrar la distancia entre esos dos números complejos va a ser muy similar o prácticamente la misma de
de la fórmula de la distancia, con sus únicas diferencias. Hablemos de que acá tenemos componentes diferentes, ¿no? Acá tenemos lo que es la parte real del número complejo y la parte imaginaria. Entonces, vamos ahora sí a la distancia entre dos números complejos y aquí tenemos la definición. Sea z igual a más b y w igual a c más di. Estos dos son números complejos, no pertenecen al conjunto de los números complejos. Entonces, su distancia está definida por valor absoluto o módulo de W menos Z. ¿Por qué utilizamos acá el término de módulo? Porque ya expliqué, o sea, el módulo en sí es la distancia que existe de la fijo hasta el origen. Entonces, por lo tanto, es la misma definición que estamos utilizando acá, ¿no? El módulo, ¿no? Además de eso, porque entendemos que el módulo es una distancia que es igual o mayor que cero. Nunca puede ser menor que cero, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos W menos Z? En realidad este orden no interesa mucho, ¿no? Porque es lo mismo W menos Z que Z menos W. Pongo un ejemplo de la vida real, ¿no? Decir la distancia que existe de Quito hasta Ambato es lo mismo, o sea, es la misma distancia que existe de Ambato hasta Quito, ¿no? Entonces, este orden no altera. Lo que sí es importante tomar en cuenta es esto, ¿no? El orden de las componentes que yo pongo dentro de la raíz. Entonces, si yo pongo W menos Z, entonces eso implica que yo tengo que poner la parte real de W menos la parte real de Z, en ese orden, ¿no? Así como acá debo respetar también ese orden. La parte imaginaria de W menos la parte imaginaria de Z. Y en este caso, si yo le pongo en el orden Z menos W, pues lo único que hago es acá cambiar de orden, ¿no? Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es que ustedes saben que yo voy a tener aquí partes reales, eh, positivas o negativas, ¿no? O sea, A puede ser positiva o negativa, al igual que aquí en W, la parte real puede ser positiva o negativa. Lo mismo sucede con las partes imaginarias, ¿no? Las partes imaginarias pueden ser positivas o negativas. Entonces, por lo tanto, ese es otro aspecto que yo debo tomar en cuenta acá. Entonces, si C es negativa, entonces yo tengo que poner menos C. Vamos a suponer que A es negativo, entonces yo tengo que poner menos por menos A, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que aplicar la regla de los signos que me quedará más A. Creo que esto me estoy haciendo entender con esto, ¿no? Lo mismo sucede acá. Si, si D es negativa, o sea, la parte imaginaria, entonces yo tengo que poner menos D. Lo mismo con B. Si B es negativa, entonces yo tengo que poner menos por menos B, que se hará más B. Entonces, ese aspecto es muy importante considerar y ustedes ya lo van a comprender de mejor manera con un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos números complejos, sean z igual a 4 menos 3i y w igual a menos 3 más 2i, dos números complejos. Para encontrar la distancia entre ellos en el plano complejo, se hace de la siguiente manera. Bueno, vamos a utilizar la fórmula que ya he explicado, pero un aspecto importante a considerar es, primero, como para tener una imagen en nuestro cerebro de esa distancia que estamos calculando, ver dónde está localizado Z, en qué cuadrante en el plano complejo está localizado Z y en qué cuadrante está localizado W. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la parte real de Z es positiva y la parte imaginaria es negativa. Entonces, por lo tanto, la parte real, en el eje real yo voy a recorrer a la derecha 4 unidades y en la parte imaginaria pues voy a bajar 3 unidades, ¿no? Porque es negativa. Entonces, ¿en dónde está localizado esto? En el cuarto cuadrante. Entonces, por lo tanto, Z está localizada en el cuarto cuadrante del plano complejo. W, tengo menos 3, la parte real es negativa. Entonces, por lo tanto, yo voy a desplazarme desde el origen hacia la izquierda 3 unidades, ¿no? Y la parte
imaginaria es positiva, entonces voy a desplazarme hacia arriba 2 unidades. Entonces con eso me puedo dar cuenta que W está localizada en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el plano complejo y acá 4 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Entonces aquí está localizado Z, ¿no? Y W -3, o sea, 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba. Entonces, por lo tanto, por aquí está localizado W. Entonces, la distancia que yo quiero encontrar es desde W hasta Z, entonces esta distancia. Entonces, para que ustedes tengan una imagen, una idea de qué distancia es la que estamos calculando. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y la fórmula dice valor absoluto o módulo de W menos Z, ¿no? Es igual, en este caso aplicamos la fórmula que ya explicamos. Aquí estamos poniendo la parte real de W menos la parte real de Z, ¿no? Y luego esto elevado al cuadrado más la parte imaginaria de W menos la parte imaginaria de Z. Entonces, miren, aquí se presenta el caso que estaba explicando, ¿no? Entonces, menos por la fórmula, ¿no? Y -3, ¿por qué? Porque la parte imaginaria de Z es negativa, dice -3. Entonces, esto elevado al cuadrado. Y luego lo que seguimos es desarrollando las operaciones que se nos van presentando. En este segundo paso, lo que hemos hecho es simplemente aplicar aquí la regla de los signos. Entonces, hemos puesto +3, ¿no? Menos por menos, más 3. En este tercer paso ya estamos sumando. -3 y -4 pues hacen -7, esto elevado al cuadrado. Le puedo poner sin el signo inclusive porque ustedes ya saben que esto elevado al cuadrado pues simplemente se me va a hacer positivo, ¿no? Hemos sumado 2 más 3, en este caso se hace 5. Vamos a resolver ahora las potencias que se encuentran dentro de este radical y ustedes ya saben que -7 al cuadrado se hace 49, 5 al cuadrado se hace 25. Sumando estos dos valores nos queda raíz cuadrada de 74. Entonces la raíz cuadrada de 74 representa la distancia que existe desde el número complejo W hasta el número complejo Z.